Pues buenos días nuevamente a todas y a todos. Vamos a reiniciar la clase que vimos ayer del juicio de revisión constitucional electoral y estábamos viendo los requisitos especiales. Si ustedes recuerdan, nos quedamos casi ya a los últimos requisitos y vamos a reiniciar con los requisitos que nos faltaron, que es que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. ¿Y qué significa esto? Que cuando ustedes presenten un medio de impugnación, tienen que tomar en cuenta cuánto falta para que sea para la toma de protesta. Y aquí, ayer les decía que hay que tomar en cuenta la diferencia conceptual entre plazo procesal y plazo electoral. Ayer hablábamos de los plazos procesales, que ustedes ya lo vieron en las reglas comunes de los medios de impugnación y que me recordaban que son 4 días para impugnar como regla general. Hay otros que, como es el REC, que tienen plazos especiales o diferentes, que es de 3 días, pero la regla general en los medios de impugnación, y ese es un plazo procesal, es de 4 días. A diferencia de los plazos electorales. ¿Cuáles son los plazos electorales? Bueno, ustedes ya están en un diplomado que ya va bastante avanzado y ya saben seguramente cuáles son los plazos, cuáles son las etapas del proceso electoral. ¿Alguien que me diga? Exactamente. Preparación, jornada electoral y resultados electorales junto con las impugnaciones, ¿no? Ok, entonces cada una de esas etapas de la jornada electoral tienen plazos electorales y eso es lo que tenemos que cuidar porque tiene que ser materialmente y jurídicamente posible reparar lo que están solicitando. Ejemplo, acaba de hablar la etapa de preparación de la elección, que es la etapa más grande de la jornada electoral, que a nivel federal empieza en septiembre con la instalación, la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y concluye, ¿cuándo concluye la etapa de preparación de la elección? ¿Cuándo? Exactamente, al inicio de la jornada electoral termina la etapa, es la etapa más, entonces el plazo electoral más largo dentro del proceso electoral. Entonces, lo que tenemos que cuidar cuando impugnan algo y cuando llega es, generalmente los plazos son muy cortos, se hacen muy cortos en materia electoral y luego lamentablemente los soples por algunas cuestiones fácticas, presupuestarias, muchas cosas que suceden, pues emiten los acuerdos ya en los límites de los plazos electorales. Entonces, lo cual lleva a que las impugnaciones, generalmente los partidos políticos las presenten ya al límite de que concluya ese plazo electoral. Por ejemplo, al límite de que casi que concluyan las campañas electorales, por ejemplo, y si ustedes solicitan medidas cautelares para que se baje una propaganda que consideren que es contraria a derecho, que está violentando, por ejemplo, a una mujer o que está calumniando a un candidato, tienen que cuidar eso, porque si llega ya se acabó la campaña, pues ya pidieron esa medida cautelar, pero ya materialmente no es posible. ¿Para qué se va a otorgar si ya es irreparable, ya pasó? Entonces, hay que cuidar estos temas. Y esos son los temas que generalmente a nosotros nos pasa en la materia electoral. Hay que cuidar que antes de que acabe la jornada, una etapa,
los plazos procesales. Entonces, allí tienen que, ayer vimos la figura de per saltum, si ven que ya se va a acabar ese plazo electoral, esa etapa del proceso electoral, tienen que acudir per saltum, justamente aduciendo que si no se va a hacer irreparable. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que sea irreparable ya lo que están reclamando? Pues que nosotros vamos a tener que desechar los medios de impugnación. ¿Cuáles son los que mayormente desechamos? Pues los que ya están, vienen pidiendo sustitución, por ejemplo, de candidatos por algún tema. Pues sí, pero ¿qué crees? Que ya fue la jornada electoral, ya es imposible reponer este tema. O vienen impugnando resultados, pero hay veces que nos llega con nosotros un día antes de la toma de protesta de los ayuntamientos, de las diputaciones, materialmente ya es imposible. Y luego los justiciables llegan, pero si todavía es tiempo, o sea, lo presenté un día antes, ¿por qué no me resuelven? Ustedes ya vieron las reglas generales de los medios de impugnación. No es tan simple con que es más, yo te traje de manera directa la demanda a ti, tribunal, ¿por qué no resuelves? ¿Por qué sala regional, sala superior, a donde la hayan llevado? Yo lo traje directo. ¿Qué se requiere además para resolver un medio de impugnación? Ya lo vieron en reglas generales, alguien que participe. ¿Sí es posible? Puede aplicarse, pero generalmente, o sea, ustedes lo pueden solicitar, de que lo pueden hacer, lo pueden pedir. El problema es que generalmente la sala superior no lo acepta. No, generalmente no lo va a regresar. Es más, tuvimos un asunto, ¿de dónde fue? El año pasado. Tomaba la jornada era al día siguiente, no me acuerdo de qué estado. El caso es que nos llegó, a ellos se los presentaron directamente en la mañana, nos lo mandó a nosotros en la tarde, diciendo, hay tiempo suficiente para que ustedes a la regional resuelvan. Entonces, pues nosotros tuvimos que resolver antes de la medianoche, vincular rapidísimo. Bueno, por fortuna la sentencia impugnada estaba publicada ya en el tribunal responsable, y eran puntos de derecho, pudimos resolver sin problema. Bueno, apurados, pero pudimos resolver. Pero o sea, ustedes pueden intentarlo, o sea, vaya, el pedir no empobrece, como dice, pero generalmente lo que les digo es que sala superior sí, la regla y sobre todo esta integración es que no está aceptando los per saltum, los regresa. Y esa es pues digamos que ahorita la política del tribunal, justamente para respetar esta justicia federal, primero que se pronuncien los tribunales locales, luego las regionales y luego la sala superior. Pero sí, les digo, ese fue un ejemplo así que nos lo mandó el mismo día, y el mismo día estábamos a las 11 de la noche resolviendo. Bueno, se ha considerado, ustedes ya ayer vimos ya, pero para los que no vinieron ayer, ¿qué es la definitividad? Bueno, hablábamos ayer que en materia electoral no existe la suspensión del acto reclamado, y por eso aplica el principio de definitividad. Una vez que transcurre, que pasa una etapa del proceso electoral, no podemos regresarnos a sustituir, a reponer esa etapa. Entonces, por eso es importante que, sobre todo los que se dedican a litigar, los que están en partidos políticos, que si ven que el tribunal local, porque eso generalmente pasa cuando también el tribunal local se tarda muchísimo en resolver y deja a la instancia federal muy poco tiempo para resolver. Si ustedes ven que no están resolviendo y que eso los puede llevar a una irreparabilidad, pues pueden interponer un juicio en contra de la omisión de resolver en tiempo y forma. Y entonces, pues nosotros como tribunal, pues sí, generalmente sí hemos conminado a las autoridades electorales, ya resuelve porque mira cuándo es la toma de protesta. Entonces, tienen varias herramientas, pero sí tienen que estar vigilantes de sus medios de impugnación.
Eso poco lo hacen y lo pueden hacer porque tienen que, incluso ahí ahorita vamos a ver una jurisprudencia que establece que se tienen que dar los plazos necesarios para la cadena impugnativa, para que se agote toda la cadena impugnativa. Y eso incluye incluso hasta la sala superior, que aunque es excepcional el recurso de reconsideración, pero se tiene que dar, y entonces ustedes pueden aducir esa parte de que hay una omisión cuando ven que el tribunal local no está resolviendo. Aquí tenemos, les digo, las tesis ya del recurso del juicio de revisión constitucional ya son muy viejitas. Respecto a este tema de definitividad, tenemos el principio de definitividad, que es de 2001, solo opera respecto a actos o resoluciones de las autoridades encargadas de organizar las elecciones. ¿Por qué solo aplica en estos temas? ¿En algunas elecciones habrá alguna excepción a este principio de definitividad? ¿Ustedes saben? Que si habrá alguna excepción a este principio de definitividad, y si es así, ¿en cuáles elecciones? Cuando existen violaciones que son imposibles de reparación. Podría ser de esa forma para que pudiera el tribunal resolver inmediatamente y no existieran esas violaciones que afectaran y que no pudieran repararse. Sí, claro. Sí, y la regla general, a ver, bueno, primero los escucho y luego ya. Ajá. Adelante, y luego acá también, ¿verdad? ¿No? Exactamente. En las elecciones de pueblos y comunidades indígenas no opera el principio de definitividad como opera en las elecciones de partidos políticos, en las elecciones constitucionales de partidos políticos. En sistemas normativos internos, ¿qué pasa? Aunque tomen protesta el 1 de enero, pueden impugnarse las elecciones y ahí sí pueden reponerse, volverse a hacer la asamblea comunitaria, que es generalmente como se eligen las autoridades a través de sistemas normativos internos, y se puede repetir y repetir. El problema de esto es que cuando se invalida una elección, pero eso ya sería otro tema que espero luego poderlos acompañar para hablar del incumplimiento de sentencias, que lo sienten como una imposición los pueblos y comunidades indígenas, pero esa es una excepción al principio de definitividad tratándose de elecciones. Y hay otro más, ¿a alguien se le ocurre? Otra excepción más. No. ¿Cómo? No, o sea, es que ahí no hay etapas propiamente. Pero luego venimos, si quieren, también a dar una conferencia de violencia. Perdón, no. Ajá. Sí, se les vincula que repitan la elección, es decir, que vuelvan a convocar el mismo proceso a través de su asamblea comunitaria, simplemente con las características respetando sus y tradiciones. ¿Cuándo invalidamos una elección? Generalmente cuando vienen aduciendo no se respetó mi uso y costumbre. Por ejemplo, hay en algunos casos en donde dicen, a ver, no me dejaron participar. Los casos más comunes son porque pusieron requisitos excesivos cuando no es su tradición, que para ser presidente municipal tiene que tener 40 años. A ver, revisamos las anteriores elecciones, oye, no, si las anteriores elecciones eran 30 o 20, no sé, ¿por qué ahora 40? Entonces, por esas causas se vincula a la comunidad que vuelvan a convocar a tener una nueva asamblea,
con lo que ellos consideren que es su tradición, ¿no? Por ejemplo, si son 30 años, bueno, pues 30 años, porque 40 años es desproporcionado, porque esta vez lo subiste a 40 años, ¿no? Porque pues, obviamente iba dirigido a una persona en particular y se vuelve a hacer la elección, no importa que ya haya pasado la fecha constitucional de elección, ¿por qué? Porque no, aunque entran en la misma fecha que los demás que se eligen por partidos políticos, pero no es una elección constitucional, sino es una elección regida por sistemas normativos internos. Entonces, esa es la diferencia y por eso es la excepción al principio de definitividad. Y otra de las excepciones, ¿qué pasa cuando hay elecciones de dirigentes de partidos políticos? Cuando hay elecciones también de dirigencias de partidos políticos, si se llegara a anular la elección, ahí tampoco pasa nada del principio de definición. Ay, como ya tomó protesta el presidente del partido, ya no podemos reponer. Ahí tampoco, ahí también se puede volver a ordenar que se lleve a cabo todo el procedimiento y una nueva elección de dirigencia de partido. ¿Por qué creen que existen estas diferencias y por qué creen que en las elecciones constitucionales sí opera el principio de definitividad? ¿A qué principio, qué valor se está protegiendo? O sea, ya tomó protesta el presidente municipal, y me refiero a las presidencias municipales porque finalmente es la autoridad más cercana a la comunidad, a la ciudadanía. ¿Por qué creen que una vez que ya tomó protesta, no se puede reponer el procedimiento? Sí, se escucha un poquito como retumbante, ¿sí, verdad? Y si no, ahorita mejor lo digo a viva voz. Hablo fuerte y ya. ¿Este se escucha mejor? Ayer no se escuchaba. A ver, así, más abajo. ¿Sí? Bueno, pues entonces lo traigo aquí. ¿Así ya se escucha en el video? Ok. Bueno, les decía que en los partidos políticos también es una excepción al principio de definitividad en la elección de dirigencias de partidos políticos porque también podemos reponer el procedimiento hasta la etapa en donde se haya vulnerado, que no se haya respetado la convocatoria emitida por el propio partido, desde luego siempre respetando la autodeterminación de los partidos, de cómo ellos hayan decidido cómo elegir a sus autoridades, se puede reponer. Entonces, es otra excepción al principio de definitividad. Lo que les preguntaba es, ¿por qué creen que, a diferencia de las elecciones de, bueno, ya dijimos por qué en sistemas normativos internos, porque no es una elección constitucional, y finalmente la propia comunidad va a volver a repetir esa elección a través de su asamblea, pero ¿por qué en elecciones constitucionales, cuando ya un presidente municipal tomó protesta, porque ahí sí no podemos regresarnos a la etapa anterior y decir, no, ya vi que sí, efectivamente es inelegible, ¿no? Ajá. También los partidos políticos van a ser los únicos que se van a votar, son los integrantes del partido, que tengan el estudio popular. Obviamente, a lo mejor si yo fui, yo no voy a querer volver a ir a votar. ¿Y qué pasa en las elecciones extraordinarias? Pero es que eso se dan en los únicos casos. Tendría que haber un supuesto para poder llevar a… Ok. No podríamos traer que vuelva a crear la misma solamente por la tiene la Constitución, tiene señalado por eso. Sí, creo que sí. Las principales razones es que es un voto popular, hay un proceso, hay un gasto también muy fuerte. ¿Alguna otra razón? Porque tiene que ver mucho con la etapa, con el proceso electoral como tal, cada una de las leyes que existe. Por ejemplo, está el caso de Oaxaca, en Rochahuitas, Oaxaca, que el presidente municipal, quienes
Consejo Municipal. Provincial, en lo que se conoce quién va a ser el Consejo Municipal. Pero así de, no he visto caso así de que se vuelva a repetir la elección cuando el presidente municipal toma protesta. Sí, no, la verdad es que siempre es cuando se anulan las elecciones es porque es posible pronunciarse antes de que toman protesta. En las elecciones constitucionales es posible, pero si no es posible ya, aunque te llegue la demanda y la revises, oye, pues creo que sí tenían razón, pero ya no da tiempo a resolverlo porque me lo presentaste un día antes, ahí ya no va a pasar nada, va a tomar protesta y ni modo. El tema es justo lo que decía, ¿cómo te llamas? Irán. A ver, en las comunidades, en los pueblos y comunidades indígenas, pues son pueblos, comunidades chiquitos, generalmente donde va la misma gente y saben ahí, los vuelven a convocar y vuelven a votar las mismas personas, igual en los partidos políticos, los militantes, pero ¿qué pasa cuando ya saben, ya tomó protesta? Hay un principio que se llama principio de certeza. No podemos poner en general cuando es una elección más grande, constitucional, pues a la gente confundirla de entonces, ¿quién es el presidente? ¿Qué pasó si ya había tomado protesta? Entonces, principalmente se protege el principio de certeza con estos, principio de definitividad de no regresarnos. Igual por eso también, digo, y eso me fui al extremo, pero también en el tema de registro de candidaturas. Incluso, saben ustedes que cuando registran candidatos, estos se publican incluso en la Gaceta del Estado o en el Diario Oficial. O sea, para darle certeza a cada uno y que la gente pueda saber quién es el candidato, quién es la candidatura. O sea, son temas públicos, de interés público, y por eso es que no se puede regresar a la etapa anterior. Por eso es que en elecciones constitucionales sí rige estrictamente el principio de definitividad. Y lo que les decía hace rato, hay una diferencia entre plazos electorales con plazos procesales. Plazos procesales son el tiempo que yo tengo, el plazo de 4 días para presentar el JRC. Plazos electorales son aquellos que comprenden a cada etapa del proceso electoral. Bueno, esto ya se los expliqué. También lo que les decía hace rato, si ya se acabó la campaña, pues no tiene caso ya emitir una medida cautelar si ya acabó la campaña. Pero ahí también, como en todo, hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones que han regido también para el principio de definitividad? Las acciones afirmativas. ¿Cuáles son las acciones afirmativas? Bueno, ustedes saben que las acciones afirmativas son aquellas medidas temporales que sirven para equilibrar las desigualdades que existen entre los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad en nuestra sociedad, como por ejemplo pueblos y comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, ¿qué otro? Grupos con identidad de género distinta. Entonces, para eso la Sala Superior sí se ha pronunciado. ¿Qué sería lo ideal en estas acciones afirmativas? Bueno, pues que los soples pudieran emitir esas acciones afirmativas en sus reglamentos o lineamientos, incluso antes del inicio del proceso electoral, para que los partidos políticos puedan impugnarlos y la autoridad jurisdiccional determine si son apegados a derechos, si son proporcionales esas medidas. Eso es lo ideal. Lamentablemente, la mayoría de los soples no lo hacen antes del inicio del proceso electoral, lo hacen durante el proceso electoral y a veces lo hacen ya una vez que incluso está corriendo el periodo de precampañas de los partidos políticos. Entonces, la Sala Superior se ha decantado por decir, primero hubo cambios así de criterios, primero sí, primero no.
Yo recuerdo el tema de… A mí me tocó resolver el asunto de Tabasco, el primer asunto de Tabasco, en donde ya una vez iniciadas las campañas, dijimos, a ver, no se cumplió con el principio de paridad, para atrás todos. Luego fue Chiapas, luego hubo otro asunto de un estado del centro que no me acuerdo, dijo, no, siempre no, porque ya se iniciaron las campañas, entonces violamos otra vez el principio de certeza, ya están registrados, ya están en campaña, entonces no. Y luego vino Chiapas y entonces, no, pues ahora sí, sí, aunque ya hayan iniciado las campañas. Pero ahora, ¿cuál ha sido ya el criterio permanente? Es que las acciones afirmativas son necesarias justamente para tener más igualdad entre, por ejemplo, estos grupos vulnerables que les acabo de decir, más lo más notable es entre mujeres, y ha dicho que inclusive iniciadas las campañas pueden aplicarse las acciones afirmativas, es decir, vincular a los partidos políticos a que incluyan dentro de sus registros a estos grupos vulnerables. Y a estos criterios han ido, como que les digo, cambiando, a veces ya iniciadas, a veces siempre y cuando sea posible, todavía sea antes del registro. Los últimos precedentes ha sido que siempre y cuando sea antes del registro, es decir, ya muy avanzado el proceso electoral, es decir, que ustedes, partidos políticos, ya eligieron a sus candidaturas a través de sus sistemas internos de elección, sus elecciones internas, pero aún así todavía pueden y se ha vinculado a los partidos políticos a hacerlo, aun cuando vaya muy avanzado el proceso electoral. Entonces, esta es una también, podríamos llamarle excepción al principio de definitividad, porque no importa que ya acabó una etapa que sería la de precampañas, y de todos modos pueden ustedes, bueno, se les ha vinculado a que tengan que implementar acciones afirmativas en sus candidaturas, sobre todo de paridad, por ejemplo, la transversal, o ahora que en Tabasco está el tema de Tabasco, y si no recuerdo también Coahuila, el tema poblacional, dependiendo de la población, del tipo de población, cuánta población tenga un municipio o cuánto sea lo que percibe ese municipio, el carácter económico, se han ido hasta allá para implementar y dar más igualdad en la participación, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente a las mujeres las mandan a los municipios más pobres o a los municipios más chiquitos, con menos presupuesto, etcétera. Entonces, en Tabasco, y si no recuerdo, Coahuila, y no recuerdo qué otro estado, parece que Nuevo León, se ha hecho incluso estas acciones afirmativas, y Yucatán, recuerdo que también hicieron esta acción afirmativa de criterio poblacional y económico, e impugnaron, y pues ya había pasado el registro, y aún así dijeron que querían más. O sea, porque sí era un mínimo en el que habían puesto el porcentaje de que se incluyera este carácter poblacional y económico a mujeres en municipios importantes, que era necesario que fuera pues, en la mitad de los municipios importantes. Y la Sala Superior lo que dijo es que sí, no importaba que ya hubiera pasado el registro, tenían que registrar a más mujeres en esos municipios importantes. Por supuesto, Cancún. Todo Pues la sí. cuestión económica. Ajá. Pero cuando ya mides la posibilidad real que tiene el partido de ganar, dices, pues bueno, dárselo a una mujer, si el partido no tiene ninguna posibilidad de ganar y tus posibilidades reales están en Tulum, pues habría que atender mejor darle donde sí puede ganar el partido, ¿no? Sí, estos criterios, pero finalmente se quedan, Tulum también es muy importante, ¿no? Sí, pero Benito Juárez más. Sí, claro, pero ¿cuántos municipios, digamos, sí,
Sí, el que recibe más presupuesto definitivamente es Benito Juárez, ¿no? Por el tema turístico. Aunque hoy estaba viendo un reportaje que Tulum también ya hasta están haciendo unos desarrollos impresionantes, sí. Pero, ¿cómo son estos criterios de bloques, de competitividad? Es por competitividad y por proporcionalidad. Exacto, pero finalmente, a ver, si tienes en Quintana Roo son ¿cuántos municipios son? Bueno, son 7, pero vamos a suponer que de esos 7, en estos estudios que hacen de presupuesto y de poblacional, vamos a suponer que los más importantes sean 2. Entonces, ahí el criterio es que si son 2 o 3 que fueran, bueno, sea mínimo, si son 2, un hombre y una mujer. ¿Dónde los vas a poner? Tu partido político, donde tú decidas. O sea, nomás te tengo que decir cuántos municipios son los que tienen estas características y que en tu postulación tiene que haber paridad. O sea, el partido político no le van a decir, ay, Benito Juárez tiene que ser mujer, no. Dentro de estos que son donde más reciben presupuesto, estos 2 o 3, no sé, dependiendo de cómo hagan la clasificación en el instituto, ahí tienes que poner la mitad hombres y la mitad mujeres, punto. ¿Dónde? En donde tú quieras, de acuerdo a tu estrategia política. Ajá. Tú acomódalo, nomás me cumples con esta cantidad, que haya paridad en tu postulación con estos bloques que te estoy dando. Y eso, les digo, lo ideal sería que se hiciera antes de que iniciara el proceso electoral. Todas las reglas se les dieran a los partidos políticos, así vas a tener que registrar, y si a los partidos políticos se les hace excesivo, puedan acudir al tribunal y el tribunal diga si es excesivo o no es excesivo, si es necesario por también el contexto de cada estado. Pero lamentablemente lo hacen sobre el proceso electoral cuando ya acabó una etapa, por ejemplo, muy importante para ustedes, que es de precampaña, y entonces tienen que volver a designar candidatos para cumplir con las acciones afirmativas, pero ya la Sala Superior ha dicho que es así. También nosotros tuvimos justamente de Quintana Roo, el JDC 62 de 2022, donde va una persona que se autoescribe de este grupo LGBTTIQ+, diciendo que no se habían incluido dentro de los registros a su comunidad y que pues era una omisión del instituto. Ya ahí ya faltaba nada para los registros y pues lo que dijimos es que era posible, esto se fue a Sala Superior, obviamente tomando los últimos criterios de Sala Superior nos lo confirmó y pues sí, ya sobre la marcha, ya prácticamente iniciando las campañas, tuvieron que registrar a personas de la comunidad de este grupo. Y bueno, ¿cuál es lo que se ha dicho en los últimos criterios y que por eso deben de estar atentos? Y es más, ¿qué es lo que pasa? Luego, yo fui consejera también del OPLE Veracruz y yo sé que a veces hay ciertas resistencias a no lo pongan, no. Yo creo que es mejor si el instituto les está diciendo voy a implementarlo, ok, implementalo porque así como partido político me da tiempo de impugnar y luego de lo que decía el compañero, ¿cuál es su nombre, perdón? Juan Carlos, de los partidos políticos, de acuerdo a las acciones afirmativas implementadas, pues que con tiempo vean cuáles van a ser sus estrategias políticas para ver a quién van a poner en cada municipio o en cada diputación, dependiendo de sus necesidades y cumpliendo con las acciones afirmativas. Bueno, eso es respecto a los plazos, el requisito de impugnar dentro y que sea materialmente posible reparar dentro de los plazos electorales. Otro de los requisitos es
que la reparación sea factible antes de la fecha constitucional, que está muy relacionada con la anterior, o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electorales, que ya prácticamente lo vimos. Tiene que ser posible que el tribunal resuelva, no solo que presenten la demanda, sino que sea con el tiempo suficiente para que el tribunal pueda resolver. Les quiero decir que el tribunal electoral es uno de los órganos jurisdiccionales que tiene el tiempo más bajo para resolver en comparación con otros tribunales de otras materias, civil, penal, laboral. El tribunal electoral resuelve en tiempo récord. Y esto obviamente pues para garantizar que aunque lleguen asuntos ya como le decimos nosotros de manera coloquial, quemándose, es decir, porque ya los plazos están muy cortos, nosotros estamos acostumbrados a resolver. Por eso ayer les decía que en el tribunal generalmente no salimos, o sea, no se sale de vacaciones, el tribunal está trabajando los 365 días del año, porque para que nosotros podamos descansar pedimos vacaciones cuando el otro magistrado nos ponemos de acuerdo, no, pues yo voy a tomar vacaciones en tal fecha. Nosotros no tomamos vacaciones como en los tribunales locales, por ejemplo, sí lo hacen. Casi la mayoría de los tribunales locales, ustedes han observado, nos llegan a nosotros los avisos de tal fecha a tal fecha, te aviso que va a estar cerrado el tribunal por vacaciones de, no sé, diciembre, de verano. Nos mandan, o de Semana Santa, que nos acaban de mandar, que una semana no trabajaron. Nosotros no, nosotros tenemos los 365 porque siempre primero por la circunscripción, porque a lo mejor en un estado no está tranquilo, pero el otro no está tranquilo, sala superior, bueno, que le llegue a todo el país con mayor razón. Entonces, y siempre si nos llega un asunto urgente, mínimo tenemos que estar 2 magistrados. ¿Qué pasa si un magistrado está de vacaciones? Bueno, sube un magistrado en funciones, que generalmente es el secretario general de acuerdos. Ahorita tenemos pues una situación distinta, porque como ustedes saben, la tercera magistratura, que ya se acabó su periodo el 7 de marzo, pues aún no es nombrada. Entonces, ya están las ternas aquí en el Senado, pero todavía no se nombran. Entonces, ahorita estamos viendo cómo vamos a descansar, porque pues, o sea, estamos 2 titulares, un magistrado en funciones, que es el secretario más antiguo, el secretario de estudio y cuenta más antiguo de la sala, el decano, pero si uno se va de vacaciones, entonces solo se va a quedar un titular. Entonces, pues lo que estamos previendo, por lo menos en la sala Jalapa, es que, pues ni modo, si nos vamos a ir a descansar unos días, pero interrumpimos vacaciones para poder sesionar y poder estar los 2 titulares y uno en funciones, porque uno titular nada más no es posible. Entonces, ahorita tenemos esa situación en las salas regionales. Y el otro tema es que si no tomamos vacaciones, pues también se nos vencen y pues las perdemos. Entonces, y también pues es necesario pues tomarse un respiro, ¿no? Entonces, pero les digo, ahorita tenemos esa situación. Les quiero decir que de acuerdo al informe, que ayer algún compañero pedía datos estadísticos, de acuerdo al último informe que dio el presidente del Tribunal Electoral, del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se resolvieron 18,061 asuntos en un tiempo promedio de resolución de 14.94 días, es decir, menos de 15 días se resolvían los asuntos en promedio, ¿no? Hay algunos que tardaban más, otros menos, pero en promedio es 15 días, menos de 15 días para resolver unos asuntos. Esto incluye a las salas regionales y a la sala superior. Los asuntos resueltos por las diversas salas regionales son, como ven, el año pasado que hubo proceso electoral, la sala superior es la que tuvo más asuntos, casi 5,981, sala Guadalajara, que le llegaron unos masivos, 1,841, sala Monterrey, 2,052, ahí está, perdón, está
está al revés el orden. Sala Regional Jalapa, 2,730. Sala Regional Ciudad de México, 3,178. Sala Regional Toluca, es que sí, yo también aquí no. Sala Regional, bueno, ahí están los números en general. Ajá. Sí. Ah, usted pidió los datos estadísticos, ¿verdad? Justamente porque estoy en inquietud y gracias al compañero Víctor nos dio la entrada para ver esta. Todo está publicado en transparencia. Pero creo que hace falta, es lo que hay que procurar, pasar de esos 18,000 a los casos resueltos. Si se dan cuenta, es una disminución muy grande. Y también ven que hay una apertura de asuntos que va a 30 tipos de asuntos. Y que los medios de comunicación son 7, ¿no? Entonces, y luego las entradas a los órganos locales, tribunal especializado, los del superior, habría que hacer ese rastreo, quiénes atraen, cómo resuelven, para estar en la posibilidad, creo, de discutir cómo es la reestructuración de procesos de atención, y no me imagino cómo tendría que ser esa discusión. Sí, hablamos de una serie de reformas y mejoras que, por cierto, a partir de la iniciativa del PRI, estoy viendo que señalan la necesidad de regresar esta propuesta presentada en 2019 por la Corte y iniciativa de hacer una reestructuración de Sí, pero lo que vi en las notas, si no me corrigen, es que el PRI está de acuerdo en que sí desaparezcan los soples y tribunales locales, ¿no? Hay dos acuerdos con Morena. Uno es ese y el otro que desaparezcan los tribunales. Y que se profesionalice y que se retome la propuesta de 2019. En eso coincide. En eso coincide. Sí, digo, habría que hacer el análisis, efectivamente, este rastreo de cuántos se presentan a nivel nacional en los tribunales locales, de esos tribunales locales, cuáles son fondos, cuáles se desechan, qué medios son los que se estudian, los que más se estudian también en los tribunales locales, sobre qué temas, y luego esos temas, cuántos asuntos llegan a las salas regionales, cuántos a la sala superior. Sí, habría que hacer el estudio, sería un estudio fabuloso. Lo que está en sala, en transparencia, son números, es esto. Los asuntos de sala Jalapa fueron resueltos, también sacado del informe, desde luego, en 10 días posteriores a sus recepciones. Es el promedio de resolución de sala Jalapa. Sí, déjenme decirle que sala Jalapa es la sala que resuelve con más prontitud a nivel nacional. Y lo que preguntaba ayer respecto a cuántos JRC, aquí sala Jalapa, tenemos ahí también los días en que se resolvieron, el número de JRC, ahí están cuántos de 0 a 10 días, 994, de 11 a 30, ahí está muy desglosado en cuántos días. El total de asuntos fueron 2,315 del informe pasado. Y como les adelantaba ayer, desde luego que los JDC son el número mayor a los que acuden los ciudadanos, 1,201, en el caso de sala Jalapa. El JRC, ayer les decía que era el segundo lugar en la sala Jalapa, con 528 asuntos. Luego tenemos a los recursos de apelaciones, que sobre todo el tema que fue recurrente en recurso de apelación fue sobre temas de fiscalización de los partidos políticos por diversas multas por el tema de fiscalización. Fueron 160 asuntos, recursos de los juicios de inconformidad. El año pasado fueron a nivel nacional, fue uno de los años en que hubo menos recursos de inconformidad respecto a diputaciones, no hubo tantos y la mayoría fueron interpuestos por los partidos que corrían riesgo de perder el registro, que fue el PES y Fuerza por México.
ellos fueron los que más interpusieron los juicios de inconformidad en contra de elecciones de diputaciones. Y luego tuvimos el AG, o sea, juicio, asuntos generales, diversos ahí sí, y el recursos de revisión que fueron archivados porque finalmente no hubo asuntos que tuvieran relación con los juicios de inconformidad, entonces esos finalmente se archivaron, pero esos son los datos específicos de Sala Jalapa. Y bueno, les decía yo que el tiempo de resolución es muy corto en la Sala Jalapa, porque incluso si nos llega un asunto y ya viene tramitado, o que tengamos las constancias y que sean solo puntos de derecho, pues podemos resolver con lo publicado ya en el tribunal local. Con la sentencia y la demanda podemos resolver, siempre y cuando sean puntos de derecho. ¿Cuál es el problema? Que a veces no solamente puntos de derecho, sino que son tema probatorio. Y si es tema probatorio, necesariamente tenemos que garantizar la garantía de audiencia de los posibles terceros interesados. Ustedes ya vieron el tema también, y los que se dedican a litigar, ¿cuánto tiempo es para que pueda comparecer un tercero interesado en un 72 horas? Entonces, pero si yo llevé la demanda, o sea, yo la llevé 2 días antes, o sea, la elección es el domingo, yo la llevé el viernes, ¿por qué no me resolvieron? No podemos resolver sin el escrito de tercero interesado, salvo excepciones como las que les estoy diciendo. Puntos de derecho, desde luego que podemos resolver, pero si no, tenemos que esperar al tercero interesado. Y por eso ahorita vamos a ver más adelante, pero si no, de una vez se los adelanto, en el juicio de revisión constitucional, como justamente corremos el riesgo de la irreparabilidad, hay una diferencia en el trámite. Ustedes, a ver, es que ustedes ya vieron reglas comunes a medios de impugnación. ¿Cómo es el trámite normal en los demás juicios? Ahí es un trámite. Sí, ahí es un trámite muy distinto. Pero acá, por ejemplo, en los medios que no son JRC, JDC, RAP, a ver, si quiere tomar el micrófono, porque si no, para que lo escuchen y también se escuche en el video. No sé si es lo que pregunta sobre el trámite normal de los demás. Sí, normal de un medio. Es que se presenta ante la responsable, ¿no? Ajá. Tiene que ser ante la que emitió el acto, pues corre, lo publica, 72 horas y luego 48 horas para rendir el informe circunstanciado, y todo el expediente lo remite a la que va a resolver, ¿verdad? Nada más 24 horas para remitir. 24 horas para Pero bueno, remitir. efectivamente, ¿cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, como dice Eduardo, en los trámites generales de los medios de impugnación se presenta ante la autoridad responsable. ¿Por qué se presenta ante la autoridad responsable? Porque la autoridad responsable es la que tiene todos los documentos del acto reclamado, todas las constancias. Pero normalmente en estos actos reclamados, en estos juicios, JDC, que les digo es el mayor que se presenta, o el recurso de apelación, lo presentan ante la responsable tiene que dar aviso al tribunal, a la sala que vaya a resolver, para que la sala ya sepa qué asunto viene, si es urgente, qué necesita. Pero el trámite normal es que solo da aviso, lo publica en estrados para que puedan, durante esas 72 horas, pueden comparecer los terceros interesados y puedan acudir con su escrito y manifestar, presentar pruebas, lo que considere necesario el tercero interesado. Y una vez concluido esas 72 horas, entonces tiene 24 horas para remitir el expediente completo del acto reclamado
junto con el escrito de tercero interesado. Ajá. Perdón. ¿Cuál es la clasificación de actos que reclaman? ¿Cuál es la que más reclamaron? En Sala Jalapa lo que les decía es el juicio para la protección, el más recurrente. Dentro de esos juicios, la temática recurrente depende si es dentro del proceso electoral. Lo que más se reclamó fue sustitución de registro de candidaturas, negativa de registro de candidaturas, planillas, partidos políticos que no cumplían con algún requisito y se les negaba por parte del OPLE el registro y iban al tribunal local, a lo mejor no les daba la razón y se iban con nosotros. Fue candidaturas. Si es fuera del proceso electoral, el tema más recurrente, lamentablemente ahora en JDC, es el tema de obstrucción del cargo a mujeres y violencia política. No hay sesión en Sala Jalapa donde no tengamos un asunto relacionado con violencia política en contra de las mujeres. Esos, lamentablemente, son ahorita los muy recurrentes esos asuntos. Sí. Bueno, entonces estábamos con los plazos, ya les decía. Entonces, bueno, hagan de cuenta que los partidos políticos, si ustedes saben, generalmente esperan al último minuto del día en que se termina el plazo para presentar el medio de impugnación. Entonces, generalmente lo presentan 11:59, ¿no? Entonces ya, vamos a suponer del día lunes, ¿no? Ayer, anoche lo presentaron, casi a medianoche. Entonces, en lo que lo publica, ya el tribunal publica hasta el día de hoy, a esta hora más o menos. Entonces, es hoy, ¿qué día es? Martes, miércoles, el jueves se vencen las 72 horas. Y tiene 24 horas para remitirlo a la sala que vaya a resolver. Entonces, ya se fue toda la semana. Y eso lo tengo más adelante, pero se me hizo importante ahorita, ya cuando lleguemos a esa diapositiva me lo digo. En el juicio, y justamente por esto que necesitamos resolver rapidísimo para que no se haga irreparable, es diferente el trámite. Allí, en cuanto llega la demanda ante la autoridad responsable tiene que remitir de inmediato las constancias y el expediente. Y ya después puede publicar y en cuanto, si es que llega a comparecer tercero interesado, entonces ya lo va a mandar a la sala que corresponda. ¿Pero por qué? Porque si nosotros estamos en posibilidad, que son puntos de derecho, pues con las constancias que tenemos ya basta. Y hay incluso una jurisprudencia en donde dice que en casos urgentes y por la necesidad podemos resolver sin el trámite completo. ¿Qué significa el trámite completo? Aunque no tengamos el escrito de tercero interesado y el informe circunstanciado. ¿Sí? Que el informe circunstanciado, también hay otra jurisprudencia que seguramente ya lo vieron también, el informe circunstanciado no forma parte de la litis y por eso también podemos resolver con las constancias que tenemos. Y por eso es diferente, porque si lo podemos resolver con la demanda y las constancias que nos manden, con eso resolvemos de inmediato. Y sí, hemos tenido asuntos que hemos resuelto en horas, literal, en horas. O sea, si tenemos estas circunstancias, nos llega en la mañana y en la tarde, noche, estamos resolviendo, porque hay asuntos que son urgentísimos. Bueno, díganme que ya dejé el... Bueno, algunas de las tesis que les digo, igual ya son muy viejitas, las del juicio de revisión constitucional electoral, es reparabilidad como requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, debe determinarse en función del momento en que surja la sentencia y no sobre la base de algún acto procesal. ¿Por qué surge esta jurisprudencia? Porque hubo un asunto muy interesante que no fue precisamente, no me acuerdo si fue JRC o fue otro tema,
pero no sé si ustedes recuerdan en Yucatán un tema donde había dos grupos de consejeros electorales del Instituto Electoral de Yucatán. Y pues, ¿qué es lo que pasó? Que le iban a notificar al Congreso, ya habían determinado quiénes eran los que sí eran los consejeros legítimos, bueno, no, los legales, y pues el Congreso pues no recibía la notificación. ¿Qué es lo que quería hacer? Pues que ya era reparable, ¿no? Y así varios temas en donde pues se niegan a recibir la notificación. ¿Para qué? Para que tome protesta, y hacer irreparable. Entonces, por eso surgió esta jurisprudencia que surge y vincula la sentencia en el momento que los magistrados o magistradas están votando la sentencia que corresponde, con independencia del momento en que se notifique o que se pueda notificar esa resolución. Entonces, para evitar porque sí, las salas regionales y la sala superior han tenido ese tema de que pues no se puede notificar, no hay nadie. Entonces, ese es el tema. ¿Sí? Generalmente se tiene que resolver antes de las 12 de la noche del día de la toma de protesta. Esa es la regla que se ha tomado o sea, no por horas, o sea, ya pasando el día, ya no. O sea, con independencia de la hora en que el órgano cite al acto solemne, la regla es que la sala, sí, ya el mero día ya es irreparable. No, digo, por lo menos yo no conozco algo que haya sido así, pero, bueno, sí conozco algo. En Quintana Roo también hubo un asunto en donde le habían negado el registro a un candidato porque había ejercido violencia política. Entonces llega con nosotros el asunto, urgentísimo, nos llega un día, lo resolvimos al siguiente día, porque además le asistía la razón, o sea, sí le habían negado garantía de audiencia, un chorro de cosas raras. Entonces resolvemos y, repone el procedimiento y lo resolvimos eso como 7, 8 de la noche, y como era urgentísimo, lo notificamos rapidísimo al tribunal local, al instituto. Pues obviamente este señor ya estaba en boletas, ya estaban todo, ¿no? Pues el tribunal local resolvió, aduciendo que era un día anterior, citó a sesión a medianoche. A medianoche, diciendo que todavía era, no me acuerdo qué día fue el que cayó la jornada electoral este año, pero diciendo que era sábado 12 de la noche. El caso es que obviamente esa sesión ni siquiera se transmitió. Sí, pararon el reloj jurisdiccional. Entonces sí me hacía, y finalmente el tribunal local lo volvió a bajar. Y entonces ya no pudo participar en la jornada electoral. Entonces sí recuerdo un asunto así interesante. Bueno.
Y les decía, o sea, finalmente, antes sobre todo surgió también una jurisprudencia en donde se establecía que tiene que haber el tiempo suficiente para acotar la cadena impugnativa. Eso era antes cuando los tribunales no tenían definidos medios de impugnación, cuando inició este juicio. Ahora, en los medios de impugnación en materia electoral generalmente ya hay plazos para que los tribunales locales resuelvan, y si no lo hacen, les vuelvo a repetir, y es una recomendación, pues entonces vayan ante nosotros a controvertir la omisión de no resolver en tiempo y forma. Irreparabilidad, surge esta tesis: elección de autoridades municipales se actualiza cuando el plazo fijado en la convocatoria entre la calificación de la elección y la toma de posesión permite el acceso pleno a la jurisdicción. Tenemos que garantizar el acceso pleno a la jurisdicción, les decía, la excepción de los pueblos y comunidades indígenas. Y ahora vamos a ver quién puede interponer un juicio de revisión constitucional. Ya todo el tiempo se los he dicho. ¿Para quién? ¿Quién puede interponer el juicio de revisión? Únicamente los partidos políticos. Es un medio creado para la defensa de los intereses de los partidos políticos. ¿Qué es la legitimación? Bueno, pues es un término procesal que seguramente ya vieron. Se debe decir que es la aptitud jurídica que tiene una persona para acudir válidamente a juicio. Y ya les decía, el artículo 86 es el que establece esta legitimación, que solo son los partidos políticos, y se ha reconocido también legitimación a las coaliciones, obviamente porque están pues compuestas por partidos políticos, y aquí debe de tener personería quien acude. Como sabemos, los partidos políticos pues son personas morales que necesariamente tienen que acudir a través de quien esté facultado para ellos. En tratándose de partidos políticos, generalmente tienen en sus estatutos quién está facultado para tener la representación, o tenemos otro tema que es quien esté registrado formalmente ante el órgano electoral responsable, aunque aquí también es un área a mejorar porque ¿quién es la autoridad responsable? Hemos estado diciendo en los JRC. ¿Quién es la autoridad responsable generalmente? Salvo que acudamos per saltum, pero si no, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Y quién emite el acto? ¿Quién? Los tribunales locales. Los tribunales locales son, por regla general, la autoridad responsable. ¿Y los tribunales locales tienen registro de representantes? Ajá. No, por eso dice por eso les digo, eso es un área de oportunidad que se les fue ahí en la redacción anterior, pero que es un área de oportunidad si es que subsiste, y alguien me decía ayer, si es que no desaparecen a los tribunales locales y entonces ya desaparece también el JRC, pero si siguiera, quienes son, y se ha interpretado eso, que se entiende por los registrados, pero los que tienen registrados representantes, pues son los OPLES, no los tribunales locales. Entonces, se entiende y se tiene por acreditada la personería los registrados ante los OPLES o los que presentaron ante el tribunal local y que ya finalmente el tribunal local ya les reconoció la personería, o los que tengan facultad de representación de acuerdo a sus estatutos. Tratándose de coaliciones, desde luego que va a ser el que esté establecido en el convenio. Generalmente en el convenio hay un apartado donde dicen qué partido y quién va a tener la representación, quién va a poder interponer los medios de impugnación. ¿Qué pasa si nosotros no encontramos esta acreditación de la representación? Que a lo mejor es alguien distinto al representante del OPLE y viene alguien nada más. Nosotros como tribunal no podemos desecharlo, tenemos que requerirle que acredite su personería. Son de los requisitos que, aunque no lo cumplan con la presentación, digamos que son subsanables, porque nosotros debemos de requerirle que nos acredite con qué calidad se ostenta, porque a lo mejor estatutariamente hay alguien que tiene la representación, pero ese a lo mejor tiene facultades de delegación y le delegó a través de un
de un acta notarial para poder presentar medios, entonces tenemos que hacerlo. Y también hay excepciones a este tema, donde también desde en 2018 se tiene como facultado para interponer JRC, tiene personería, el titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del partido para promover medios de impugnación sobre cuestiones financieras inherentes al ámbito de su competencia. Es decir, aunque estatutariamente, ¿sí? Pregunta más clara. En el caso, por ejemplo, en materia laboral, el actor puede nombrar un abogado. En el caso específico de JRC, el juicio de revisión constitucional, se puede acreditar la personería con un mandato, es un mandato, con un apoderado, pues, es decir, el presidente del partido nombra a un apoderado para que lo represente o representa al partido en el JRC, por ejemplo. ¿Pudiese suceder ese caso? Sí pudiera hacerlo siempre y cuando así lo estableciera sus propios estatutos. O sea, nosotros siempre nos vamos a lo que digan los estatutos del partido. Si en los estatutos del partido dice que el presidente con un poder simple va a poder otorgar su representación, lo respetamos. Pero si los estatutos, generalmente sí nos vamos a un acta notarial, porque así lo establecen sus propios estatutos. Depende, ahí sí nosotros respetamos mucho la autodeterminación de los partidos y generalmente esa parte la tienen bien regulada en sus estatutos. Pero si pudiese el mandato, para el caso, si pudiese haber entonces un mandato. Sí pudiese, siempre y cuando en los propios estatutos así se faculte al presidente, o a quien tuviera la representación, porque si no, se presta, ahí sí somos muy cuidadosos. Y somos muy cuidadosos porque, ¿qué tenemos, por ejemplo, en los soples? Y ustedes lo deben de saber. Si no se tiene cuidado en eso, y por eso en los soples, por ejemplo, se tiene que antes del registro, el partido avise quién es el facultado para el registro, porque si no nos llegan 2, 3 listas de registro de candidaturas. Entonces, por eso se es muy cuidadoso y siempre se acude a los estatutos. A ver, de acuerdo a tu estatuto, es y puede facultar así, puede delegar su representación así. Si está en el estatuto, eso es lo que tomamos como válido. O en el convenio, mira, si es coalición, en el convenio estableciste que este partido a través de tal, del área jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre nos vamos a lo que hayan decidido los partidos políticos para tener por acreditada la personería, porque si no, después viene otro escrito, no es cierto, ese no estaba facultado, eso, yo desconozco ese medio de impugnación, nos ha pasado, por eso somos muy cuidadosos en cómo acreditar la personería. Tenemos otra jurisprudencia, la 21 de 2009, personería para efectos de la representación de los medios de impugnación en el caso de las coaliciones. Al determinarla también se debe atender la intención de quienes suscriben el convenio de coalición. Magistrada, una duda. Y al final, ¿qué solución tomaron con las personas candidatos que tienen doble nacionalidad? Porque sé que estaban como en controversia con eso. ¿Se van a poder registrar o no como candidatos? Que ahí depende igual de cada estado como esté y en el caso concreto, por ejemplo, si se inaplica la norma, si hay alguna restricción a nivel estatal, si se inaplica, si hubiera esa restricción, tendría que plantear el partido que se inaplique, porque pues finalmente está violando su derecho político electoral a ser votado, tendrían que aducir por qué es desproporcionado, por qué sí tiene derecho a votar, pero ahí sí depende del asunto en concreto. O sea, ejemplo, Zacatecas, ayer estábamos platicando con un amigo, para ser gobernador en Zacatecas tienes que ser zacatecano por nacimiento, hijo de padre o madre zacatecano. O sea, son
bien restringidos. Los requisitos son de los pocos estados, porque en la mayoría, igual que en Veracruz, en la mayoría solo se requiere, igual a veces ya hasta que inician por nacimiento, simplemente con que acrediten residencia. Entonces, depende de la legislación y depende, ahí sí, del asunto concreto, como en este caso, si tiene doble nacionalidad, si pueden ser candidatos o no, si se va a inaplicar o no la restricción correspondiente, el artículo legal correspondiente. Entonces, pero ahí sí no te puedo adelantar porque depende del estudio concreto que se vaya haciendo. Y ojo, aquí hay un tema bien importante. No solo depende de la interpretación que haga el tribunal, sino de lo bien o mal hecha que esté la demanda. O sea, también es el éxito en un litigio es que una demanda si una demanda está muy bien hecha, puede que tenga éxito lo que están solicitando. Pero entonces depende, te digo, hay varias restricciones que sí se han inaplicado, pero aquí no sé qué se vaya a determinar, depende cómo venga la demanda, de muchas cosas. Mi opinión, por ejemplo, en el caso que te decía de esta restricción de que necesariamente tienen que ser nacidos, no lo sé, pero creo que sí deberíamos de evolucionar a la residencia, sobre todo si es una persona que a lo mejor le tocó por estar de viaje nacer en Ciudad de México, pero toda la vida ha vivido en otro estado y quiere ser gobernante, pues el requisito es que conozca. Lo mismo aplicaría para uno que tiene doble nacionalidad. A lo mejor sus papás estaban trabajando en Estados Unidos, pero toda la vida ha vivido en México, es de papás mexicanos, no lo sé, o a lo mejor también sus papás son de allá, pero él toda la vida ha vivido acá, conoce la problemática, conoce el tema que resolver, que eso es lo que se busca, esa cercanía de quien va a gobernar, que conozca la problemática, que tenga propuestas para solucionar. Si me preguntas mi opinión, a lo mejor en general es que sí se le permite, pero para mí, pero esa es mi opinión en general. Ya en el caso concreto necesitaría ver cómo vienen planteados los agravios, porque a lo mejor pues sí, a lo mejor sí, creo que sí te hiciste la razón, pero mira, qué mal planteado está, todos tus agravios son genéricos, son inoperantes. Entonces, ya la resolución, en el caso concreto, depende de muchos factores. En general, para mí me parece que la cercanía con la ciudadanía es suficiente para que alguien sea candidato. Gracias. En el caso de los servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano, ¿ellos pierden la residencia en el cumplimiento, obviamente, del deber? O sea que si, por ejemplo, supongamos que alguien que estuviera en la X embajada regresa y quiere contender a un cargo de elección popular, acredita la residencia que haya pasado 5, 6 años, 10 años en el Servicio Exterior Mexicano, ¿no se pierde? No se pierde. Hay justamente esa excepción cuando están desempeñando algún trabajo o comisión, no pierden la residencia. Y sobre todo porque están, por ejemplo, en este caso como cónsul, pero están en representación de su país. Se supone que tiene que estar en contacto de las necesidades de su país. Entonces, no se pierde, a menos que sí, fue un caso que resolvimos en Veracruz, un asunto donde quería acreditar residencia para ser presidente municipal de un municipio y pues ahí sí, les digo el caso probatorio, por eso luego es importante cuando es cuestión de acreditar residencia o no. Él decía que presentó pues diversos recibos, que tenía una casa en el municipio, pero los otros partidos acreditaron de migración, que había salido del país y que había estado en el extranjero más de 2 años, cuando se necesitaban 3 años de residencia, entonces pues no acreditó los 3 años de residencia. Pero ahí sí era diferente porque no se fue de comisión, no estaba desempeñando trabajo, se fue pues de vacaciones o de lo que sea, ¿no? Pero pues ya con eso no acreditó la residencia. Pero si es por un encargo, sí, hubo un asunto también que resolvió Ciudad de México, en donde estaba participando para diputado de
de Puebla, de la circunscripción de Puebla, bueno, no sé qué circunscripción es Puebla, segunda, bueno, la 5, ajá. Y estaba trabajando en Ciudad de México, y entonces lo que estaban diciendo es que pues no, pues estaba acreditado y si era un hecho público y notorio que tenía un cargo en Ciudad de México, sí, pero ahí se resolvió eso, que estaba en un encargo, pero que su residencia, su trabajo era en Ciudad de México, pero su residencia la tenía en la ciudad de Puebla, entonces se acreditó la residencia. Y bueno, aquí tenemos por qué son los partidos políticos los legitimados, porque son los que pueden también, primero, defender sus intereses, por eso es que el JRC está para los partidos políticos, pero también los partidos políticos pueden defender intereses difusos, es decir, que aunque no haya una afectación, un interés jurídico directo, una afectación, también pueden interponer el JRC por cuestiones generales que puedan afectar el desarrollo debido, por ejemplo, del proceso electoral, que se esté violando algún principio constitucional que rige la materia electoral. También pueden los partidos políticos interponer un JRC. La regla general es obviamente que tengan un interés jurídico directo para promover medios de impugnación. Por ejemplo, yo presenté esta lista de candidaturas y me negaron el registro. O sea, ahí hay un interés directo, porque ¿cuál es la función principal de los partidos políticos? Pues llevar a sus militantes, a las personas que les interesan a los cargos de elección popular. Ese es o sea, claro que les está afectando, pero también pueden interponer algo que ustedes consideren que puede afectar a la ciudadanía en general, a los principios rectores, y que no tengan principalmente una afectación directa, sino que afecte a todo el proceso electoral, y por eso ustedes tienen este interés directo. Ejemplo fue en Durango, en donde el instituto emite un acuerdo cuando inicia la pandemia, en donde dice que va a trabajar de forma remota, cuando todavía eso era así como de forma remota, un instituto. Al principio eso era difícil de creer, y ahorita pues ya estamos acostumbrados al trabajo remoto, pero al principio, entonces el partido político impugna porque dice pues que eso obviamente iba pues a dejar en mala posición al proceso electoral, no se iba a desarrollar de manera adecuada, y lo que hace el tribunal local es que lo desecha porque dice, a ver, ¿qué te afecta? No tienes interés jurídico. Y la sala superior, llega a sala superior y la sala superior lo revoca y dice, claro que tiene interés jurídico, está velando porque pues existe el principio de certeza, el principio de legalidad, tiene interés jurídico el partido político. Entonces le entra a fondo y ya en el fondo dice, pero bueno, es necesario que ahorita el instituto está trabajando de esa forma, y confirma el acuerdo. Y por eso de este interés difuso, a lo mejor no sé si ya vieron juicio de inconformidad. Ahí también ustedes vieron, puede un partido político, y es que está relacionado, perdón que me desvié tantito con el tema de interés difuso. Un partido político que está pidiendo la nulidad de una elección o la invalidez de una elección, porque es la diferencia entre nulidad e invalidez. Invalidez es cuando se invalida por la violación o vulneración a un principio constitucional. Si un partido político pide la invalidez de una elección, por ejemplo, por violación al principio de equidad en la contienda, ¿puede desistir de ese medio de impugnación? ¿Se le va a aceptar un desistimiento? ¿Sí o no? Digo, ya vieron, igual ya hasta lo vieron, yo aquí preguntando. ¿Puede desistir? ¿Sí o no?
O sea, finalmente, no, pues ya, o sea, ya no me interesa, ya que quede a quien el OPLE le dio el triunfo. Ya no quiero, ya me arrepentí. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, como los partidos políticos tienen esa facultad de defender intereses difusos de la comunidad, entonces, a ver, si ya me pusiste alerta que allí hubo irregularidades graves, como es una violación en la equidad, entonces, ahora ya no puedes desistir. Ahora yo tengo como tribunal la obligación de analizar si efectivamente hubo esas irregularidades y si procede o no la nulidad, porque ya es más allá de tu interés partido político, sino ya está en juego el interés de la ciudadanía. Entonces, y sí entra ahí el interés difuso, o sea, finalmente. Entonces, no pueden desistir en esos casos. Pero hay diversos casos en los que podrían… Hay otros que sí, hay otros que Por sí. ejemplo, ¿cuántos candidatos no sufren amenazas de grupos de narcotráfico, ¿no? Que es un país en el que se puede dar ese tipo de cosas? Sí, pero es diferente el partido al candidato. El candidato sí puede acudir a través del JDC también a defender y él sí no está defendiendo intereses difusos. El candidato sí pudiera desistir, pero no el partido. O sea, lo que pudiera hacer el candidato ante esas cosas, pues incluso puede renunciar y se le debe respetar. Yo ya no quiero. Y algo que también sucede con la paridad de género. Me refiero a lo siguiente. En el caso de Chiapas, cuando se dio que se tiraron a los candidatos por no cumplir con la paridad y sancionaron a los consejeros, se promovió primero por un partido. Y el partido al final dijo, ya no continúo con la cadena de impugnación. Y el otro partido fue el que presentó medio de impugnación dando continuidad a un interés. Exactamente. Se hizo válido. Y se hizo válido y por eso finalmente se confirmó la destitución de los consejeros, no solo por el incumplimiento a paridad, sino también por el tema de y que se infló el tema de los votos en el extranjero. Fueron dos cosas ahí en Chiapas, ¿no? Bueno, pero bueno, nada más ese paréntesis, perdón, del interés difuso, pero es que está interesante ese tema. ¿Cómo son las competencias? Que ya también lo veíamos más o menos, ustedes ya saben cómo está las diferentes salas, las 5 salas regionales, la especializada y la sala superior. Las regionales son las que conocen de juicio o revisión constitucional, pero con excepción de las controversias que tengan que ver con jefe de gobierno de Ciudad de México y con gobernador, eso directamente lo conoce en segunda instancia la sala superior. Ahorita, por ejemplo, que tenemos en la tercera circunscripción, bueno, y en otros estados también que hay Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y se me está yendo uno, Quintana Roo. Todas las controversias que tienen que ver con la elección de gobernador no las estamos conociendo las salas regionales, las están conociendo la sala superior. ¿Qué pasa? Hay confusión, nos están llegando muchos asuntos relacionados con las controversias sobre todo de Quintana Roo. Entonces nosotros lo que hacemos pues es los reenviamos de inmediato a sala superior porque nosotros no somos los competentes, lo enviamos a sala superior y ya sala superior que determine lo que corresponda. Y bueno, respecto a la competencia, ahí en la ley existe las diferentes competencias y ¿qué es lo que puede hacer la sala superior? Delegar, igual que en el Instituto Nacional Electoral, puede delegar algunas competencias a la sala Jalapa. Ejemplo, el tema de fiscalización es originaria competencia de sala superior. ¿Por qué? Porque quien tiene la facultad de fiscalizar es un órgano central, el Instituto Nacional Electoral, a través de su unidad de fiscalización,
entonces le corresponde a la Sala Superior. Sin embargo, nos ha delegado ese tema, nos ha delegado también el tema de ejercicio del cargo, otros temas que nos ha delegado. Entonces, incluso, por ejemplo, la competencia, hay jurisprudencia donde dice que la competencia corresponde a la Sala Superior conocer del juicio de revisión constitucional electoral contra la omisión legislativa en la materia. Pero, por ejemplo, tenemos un asunto que nos acabamos de mandar a Sala Superior sobre la omisión legislativa respecto a incluir en la legislación de Yucatán, con diversas acciones afirmativas, a los indígenas. Entonces, como está la jurisprudencia, se lo mandamos a Sala Superior, pero Sala Superior dice, no, tú resuelve. Entonces, pues tácitamente nos está diciendo, tú ya eres competente para conocerlo, entonces, pero siempre lo que hacemos en salas regionales es que ante la duda si somos competentes o no, mejor se los mandamos a Sala Superior y a Sala Superior que nos diga si somos competentes o no. Entonces, este tema, por ejemplo, sí nos los ha estado regresando, omisión legislativa, para que nosotros lo resolvamos. Otra de las jurisprudencias que hay respecto al JRC es la competencia recae en la Sala Superior tratándose de los juicios de revisión constitucional electoral que versen sobre la distritación o demarcación del ámbito geográfico electoral de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque también esta distritación le corresponde hacerlo, sacarle un acuerdo al instituto, al órgano central del Instituto Nacional Electoral, que es el Consejo General. Otra de las jurisprudencias en torno a este juicio es competencia corresponde a la Sala Superior conocer del juicio de revisión constitucional electoral cuando la materia de impugnación sea inescindible. Es decir, que a lo mejor viene aduciendo irregularidades en la elección de gobernador, pero también ahí es una elección concurrente también en ese estado y es inescindible porque son las mismas conductas, etcétera. Entonces, pues no, es inescindible, entonces eso se le queda a Sala Superior. ¿Cómo son? Bueno, ya dijimos que cuáles pueden ser los efectos en el juicio de revisión constitucional. Puede revocar, modificar y se deberá proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido. Y la emisión de las sentencias de fondo es pertinente señalar que el tribunal podemos resolver en plenitud de jurisdicción. ¿Qué es plenitud de jurisdicción? Aquí hay varios abogados. ¿Qué es resolver en plenitud de jurisdicción? A ver, a veces cuando vemos que está mal la resolución, que no está pegada a derecho de un tribunal y hay tiempo suficiente, entonces resolvemos una sentencia de fondo, pero para efectos. ¿Qué implica esto para efectos? A ver, ¿lo hiciste mal? Te voy a revocar, corrige, exacto, vuelve a emitir otra resolución en donde tomes en cuenta, por ejemplo, estas pruebas. No tomaste estas pruebas para resolver, entonces te revoco y te la regreso. Esa es una sentencia para efectos. Te lo regreso para que te vuelvas a pronunciar. Eso es cuando hay tiempo, pero ya vimos que en materia electoral generalmente no hay tiempo. Entonces, se permite a la segunda instancia resolver en plenitud de jurisdicción. Es decir, yo revoco, te voy a revocar, pero mira, como ya no hay tiempo, entonces yo en plenitud de jurisdicción me sustituyo al tribunal local y voy a resolver como si fuera en primera instancia, porque ya no da tiempo regresarte. Entonces, vuelvo a emitir una resolución analizando los agravios que te plantearon a ti, tribunal local, porque tú lo hiciste mal. Eso es resolver en plenitud de jurisdicción, a diferencia de resolver para efectos. Y en contra de, ayer alguien me preguntaba también cuál era la diferencia entre el recurso de reconsideración y el juicio de revisión constitucional. Les decía yo que el recurso de reconsideración
Excepcionalmente, pero los partidos políticos y cualquier actor, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración en contra de todas las resoluciones que haya emitido una sala regional. Ya verán, la sala superior determinará si se cumple con los requisitos de procedibilidad del recurso de reconsideración, pero por eso también, en contra de los juicios de revisión constitucional, los partidos políticos pueden acudir al recurso de reconsideración ante la sala superior y ya determinará la sala superior si es procedente, que acuérdense que el recurso de reconsideración también es un recurso excepcional y que ya vieron los requisitos. ¿Cómo es las notificaciones de la sentencia? Bueno, serán notificadas al actor como al tercero interesado a más tardar al día siguiente de la emisión. Aquí también hay plazo, porque acuérdense que estamos hablando de posibles, tiene que darse certeza si vas a poder participar tú con qué candidatos tu partido político, si fue procedente la candidatura o no. Entonces se necesita notificar rápido, de manera personal si señaló domicilio en la ciudad sede de la sala respectiva o bien por correo certificado. Esto también ya es una área de oportunidad para la reforma, porque pues ahora ya no es o sea, ya el correo certificado ya no se utiliza, ya se utiliza más por correo electrónico cuando tienen una cuenta institucional que ya acreditaron ante la sala. Y a la autoridad responsable será la notificación por oficio acompañada de copia certificada de la sentencia a más tardar al día siguiente al que se notificó la sentencia. Entonces también generalmente ya la comunicación entre autoridades también es a través, sí por oficio, pero este oficio se lo mandamos por correo institucional, ¿no? Para hacerlo más práctico y más rápido. Miren, incluso hay un acuerdo general 2020 en que se estableció la posibilidad de señalar una cuenta del correo personal para efecto de ser notificado, por lo que en el caso de que se señale un correo deberá realizarse la notificación por esta vía. ¿Y cuándo surte efectos esta notificación? Es igual que cuando a los partidos políticos les notifican la resolución el dictamen de fiscalización. ¿Cuándo surte efectos ese correo? ¿Quién? ¿Quién dijo algo? ¿Cómo? ¿Nadie? Pues cuando se tiene la constancia de que se recibió, es decir, no cuando lo abra, sino cuando se recibió. Porque imagínense que, si dan un correo, es porque van a estar pendiente del correo. Si lo requiere la certificación del correo, el notificador certifica que este correo electrónico se certifica para efectos de si la audiencia de fecha actual a las 10 horas con 19 minutos. Se está dando a conocer que en ese correo viene una razón que está certificando que está notificándose el día y la hora. El día y la hora, y esa hora, y ahí. No necesariamente en este caso varía, no cuando se recibió el correo, sino Sí, o sea, pero finalmente el notificador verifica que sí el correo haya salido. O sea, sí, y que ya se haya recibido y certifica. Me refiero a que no se va a tener por notificado porque sí han venido, sobre todo en temas de fiscalización. Pues es que, o sea, yo recibí el correo tal fecha. O sea, no fue cuando tú revisaste tu correo y abriste tu correo y revisaste que te estaban notificando esa resolución. Pero la fecha es en la que se envió el correo y consta que sí se recibió en la bandeja. Porque si no, imagínense que alguien se tarde una semana en revisar su correo, ¿cuántos días? No tendríamos certeza en la fecha de notificación y les digo, finalmente pues ahí sí es responsabilidad de quien da un correo electrónico para notificar, pues que esté pendiente de ese correo porque le va a llegar, ahí les van a llegar las notificaciones. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de medios de impugnación recibidos por el Tribunal Electoral? Que eso ya lo tienen en
en la página, en la página de transparencia, y aquí tenemos todos los medios que el JDC otra vez a nivel federal también por medio de impugnación. Vean ustedes, es el 48.2 el JDC, y de ahí los demás medios que son los menores. El recurso de reconsideración también es uno de los más acudidos, aunque aquí también la mayoría de los recursos de reconsideración son desechados. Son pocos los recursos de reconsideración, no traigo esa gráfica, pero son pocos los que son admitidos, porque acuérdense que es un medio excepcional. Bueno, aquí el recurso de reconsideración abarca el segundo lugar con 11.81, el primero el JDC, y el juicio de revisión constitucional, que era la pregunta ayer, es el tercer medio a nivel nacional, que ocupa el 11.20% del juicio de revisión constitucional electoral. A los temas abordados, allá preguntaban también temas, resultados electorales, vida interna de los partidos, procedimientos sancionadores, registro de coaliciones, actos de preparación, financiamiento y fiscalización, otras impugnaciones, acceso al ejercicio del cargo, que esos, aquí por ejemplo en esta gráfica sería importante poner cuántos de violencia, porque les dije este año, por lo menos y el anterior, el tema de violencia fue, o sea, por lo menos en Sala Jalapa, a ver si buscamos hacer una gráfica, porque en Sala Jalapa somos, ahora en una conferencia que dio el magistrado de la Mata, nos refirió a la Sala Jalapa como la Sala Jalapa que tiene más asuntos respecto a temas de violencia política. Usos y costumbres, integración de órganos electorales, candidaturas independientes y reelección, en términos generales. En relación con el tipo de sentencias emitidas, tenemos lo siguiente: sentencias de fondo es la mayoría, el 54%, y sentencias de no fondo, que son sobreseimientos o desechamientos, es el 46.0%. Y pues bueno, como ven, el trabajo del tribunal, ya les había dicho, es continuo, es pues creo que es de la justicia más rápida, más eficaz. Luego por eso cuando en temas de violencia, cuando dijeron que las mujeres designadas a sala superior no lo podemos conocer nosotros porque no es competencia de materia electoral, pues una de las principales preocupaciones de las mujeres es: pues sí, pero entonces, ¿quién me va a resolver así de rápido como ustedes? Sí, podemos a lo mejor acudir a la Contraloría, podemos acudir a la materia penal, a la cuestión administrativa, pero no me van a resolver como ustedes, y los temas de violencia se necesitan resolver rápido. Otra de las jurisprudencias que surgen también es candidatos, que hace la pregunta relacionada: ¿qué pasa con los candidatos? Si ellos pueden desistir o no. También los candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, pero aquí es diferente. Ellos, si quieren desistir, sí pueden hacerlo porque lo hacen a título personal y no con el carácter de partidos políticos, que ellos sí tienen la facultad de defender intereses difusos. Entonces es diferente aquí el tratamiento que se da a un juicio de ciudadano que se da a un juicio de revisión constitucional. Del trámite, ese ya les dije que es diferente, porque tiene que llegar rápido, o sea, porque tienen que mandar de inmediato el expediente, a diferencia de otros juicios. Y pues bueno, ya como conclusión, yo lo que les puedo decir es que fue un gran avance que haya un sistema de medios de comunicación integral donde todos los actos también de los estados puedan ser revisables para que estén apegados a los principios de legalidad y constitucionalidad. Sin embargo, hay áreas de oportunidad. Si quedara este mismo sistema de medios de impugnación, porque depende ahorita de qué se discuta en la reforma, si van a desaparecer OPLES, si van a desaparecer tribunales locales, si desaparecen OPLES, les tendrá que dar otra competencia para que también conozcan de temas federales y no locales, etcétera. Depende
cómo queda la reforma, si hay reforma, si no hay reforma, pero si quedara como ahorita estamos, que no hubiera reforma, de todos modos creo que hay temas, hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, en su caso, el sistema electoral que ahorita tenemos, bueno, el sistema de medios de impugnación que tenemos, y bueno, pues eso les corresponde a ustedes y a mí no me resta más que agradecerles su atención, toda su participación. La verdad es que es un gusto estar con un grupo tan participativo y espero pues haber contribuido con un granito a la tarea que ustedes realizan. Muchísimas gracias. Usted menciona muchos actos regulados, entiendo que es como regular cosas que no estén vinculadas con él. ¿Cómo se ve imagina? Perdón, no le entendí la pregunta. Esta parte que dice, para el desarrollo de mejoras, existen muchos que no necesariamente están vinculados a una elección. Sí, lo que les decía es que cuando surge este juicio era con la intención de solo controvertir resultados electorales, pero ahora no, pueden, cualquier cosa que les afecte a un partido político, como los ejemplos que vimos, financiamiento, cualquier cosa de su vida interna, pueden acudir al JRC. Por eso es que es un área de oportunidad. Uh-huh. ¿Algún otro comentario? Si no, damos por concluido. Muchas gracias. Y te quiero agradecer, magistrada, porque esta participación que ustedes tienen con el Senado de la República no solo nos engrandece, nos llena de orgullo y nos pone en otro nivel en materia de capacitación. Quiero agradecerte a nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, tu participación, porque esto abrirá un debate interesante, nos dará otras ideas, otros elementos para la discusión que se aproxima, como ya lo he venido diciendo con todos ustedes, en materia electoral, que es una materia cambiante, que va adecuándose a los tiempos, a los momentos, y que espero que el Senado de la República, con sus asesores, secretarios técnicos, servidoras y servidores públicos, hagan este esfuerzo porque lo aprendido aquí se aplique a la hora de hacer leyes, de revisar y de votar allá en el Pleno para nuestros legisladores y nuestras legisladoras. Así es que, a nombre del doctor Monreal y de toda la Junta de Coordinación Política, te quiero entregar este diploma por tu participación en el Diplomado de Derecho Electoral Procesal. Te damos un fuerte aplauso y te agradecemos mucho.